Hola Alejandro, espero estés bien. Aquí te comparto eh, todo lo que, a ver, todo lo que he hecho entonces para iniciar. Básicamente lo que hice la semana pasada y parte de esta fue, resulta que eh, nosotros tenemos un modelo astrométrico de movimientos propios que pues depende de 9 parámetros que son como desviaciones estándar, unos centroides de una distribución y unas probabilidades a priori y eso. Entonces la cuestión es que para hacer una buena estimación de esos parámetros, pues uno usa digamos, el likelihood y resulta que esta cuestión de lo que es el método de Levenberg-Marquardt, que es muy sensible y no es del todo confiable, eh, pues se implementa, digamos, en una librería ahí del código que yo uso para eso. Y pues uno lo que hace es como ajustar la distribución a unos histogramas. Pero resulta que eh, uno en sí lo que está haciendo ahí es un problema de mínimos cuadrados. O sea, no está aplicando la máxima verosimilitud usando esa librería. Sin embargo, pues pensando en eso y pensando que pues básicamente es una tesis de doctorado, perdón, pues hay que hacer algo muy riguroso, hacer algo muy bien hecho y pues me di la tarea de digamos, la semana de receso y esta, de encontrar esos parámetros de una forma adecuada. Entonces, lo que hice fue ahora sí implementar el Maximum Likelihood Estimation. Entonces, aquí, digamos que esto es un repositorio que creo para que quedara el código. Entonces, lo que hago es estimar parámetros iniciales para hacer el ajuste 2D usando la máxima verosimilitud. Entonces uno pues escribe la verosimilitud, el likelihood y a eso lo maximiza. Y después para encontrar los errores de esos parámetros y saber que el modelo de verdad está funcionando, lo que hice fue hacer muestreo usando Monte Carlo. Y pues los resultados creo que se ven que son muy buenos. Entonces aquí te voy a mostrar, por ejemplo, los parámetros de las Pléyades. Entonces, bueno, esto es como para probar. Esto fue un ajuste de una gaussiana normalita. Esto simplemente es una prueba que hice. Hasta aquí ya vienen los datos de la selección tal cual como hemos hecho, para, digamos, quitar un poco de datos que no nos sirven. Eh, entonces acá viene la cuestión, pues se define el likelihood. Estos digamos que son las densidades marginales, básicamente. Y implemento no la verosimilitud. Entonces acá se ve que pues el ajuste da muy bueno, tanto para movimientos propios en ascensión recta como en declinación. Y luego lo que hago es un Monte Carlo y por ejemplo, acá se puede ver el corner de los 5 parámetros que tiene cada una de las distribuciones marginales. Entonces aquí vemos cómo se comporta, por ejemplo, el NC, que es la fracción de las estrellas del cúmulo. Esa sería la desviación del cúmulo, la desviación del campo, el centroide del cúmulo y el centroide del campo. Pues respectivamente, cada uno digamos, en ascensión recta y declinación. O sea, se hace 2 veces esto porque unas para ascensión recta y otras para declinación. Entonces se puede ver cómo los parámetros de verdad convergen, o sea que el modelo sí sirve. Esto se demora un poquito pues porque es un muestreo bastante grande, uno hace un buen muestreo para poder obtener, digamos, estas gráficas. Eh, Luego lo hago para el movimiento propio en declinación. Lo mismo, la misma cuestión, se ven muy bonitas, digamos. Ya con esto pues uno lo que hace es implementar, aquí pues se compara como los parámetros son del Markov Chain Monte Carlo, que el Monte Carlo lo uso simplemente para estimar los errores de los parámetros, porque en sí el que mejor da los parámetros es
la máxima verosimilitud. Entonces, aquí ya es para las 9 dimensiones, entonces tenemos básicamente 9 parámetros, que es lo que hay que estimar, digamos, todo esto. Entonces, en fin, un prior, un likelihood y un logaritmo de una probabilidad que es necesario. Entonces, aquí ya se implementa esto. Digamos que aquí ya encontré los parámetros adecuados, que son estos que están acá, usando, eh, maximizando, digamos, el likelihood de la distribución que tenemos. Para esto usé un método, aquí ya no se usa un método de Lenberg Marquardt, porque pues ese método, digamos que no me sirve de la forma en que se están estimando estos parámetros, sino se usa un método que se llama el Neldermet. Es un método, un algoritmo, básicamente, para minimizar el negativo, digamos que el negativo del likelihood, porque pues digamos que lo que hace es maximizar el likelihood, pero pues si uno minimiza el negativo, pues obtiene los parámetros. Esa es la forma en que se hace. Eso está bastante documentado, ya se implementa muchas veces y funciona. Entonces, por ejemplo, acá vemos que el NC es 0,45, desviaciones estándar, el parámetro de correlación entre los dos movimientos propios de -0,3 y los centroides de la distribución, tanto en campo como en cúmulo. Y entonces, para saber si esos parámetros realmente sí funcionan en el modelo, pues para eso se hace el Monte Carlo. Entonces aquí se hace el muestreo de Monte Carlo y fíjate cómo da de bonito este corner de los 9 parámetros. O sea, se hace un muestreo realmente muy bueno, donde uno estima parámetros que realmente me describen el modelo, y ya estamos, digamos que teniendo parámetros que realmente hacen buenas estimaciones de probabilidades de pertenencia. Esto se demora bastante, y eso lo pude correr, ese demoró como 2 horas. En el computador de la oficina básicamente lo hice. Y acá pues ya se ve, por ejemplo, este es digamos que el plot de la distribución. Digamos, se ve como pues está la distribución elíptica, y como los centroides son muy cercanos, entonces pues obviamente la circular tiende a estar sobre el centro. Pero se puede ver la forma de la elipse, digamos, de esa distribución. Aquí está pues básicamente el pico. Entonces ya con esos parámetros pues uno calcula las probabilidades, y aquí por ejemplo tenemos el histograma de probabilidad de las playas, entonces da muy bonito. Aquí ya no se tiene el problema que se tenía antes, donde tenemos buenos, digamos, o sea, con los datos que tenemos buenas estimaciones de probabilidad, y realmente encontramos como dos tipos de población: estrellas de baja probabilidad y estrellas con alta probabilidad de pertenecer al cúmulo. Digamos que las clases, en este caso para las playas, hay 754 estrellas. Y acá pues ya se grafica pues, el diagrama de movimientos propios, el diagrama color magnitud, esta gráfica que tú me la habías pedido para verlo del rubro. Y acá está digamos que esta es la distribución espacial, se ve muy bonito. Entonces digamos que por este lado ya no nos preocupamos, ya sabemos que el modelo funciona. Aquí te voy a mostrar, por ejemplo, otro. A ver, este era las Pléyades, te voy a mostrar, digamos el de blanco uno, a ver cómo dio el de blanco uno. Miremos el histograma de probabilidades. Se hace igual en todos los cúmulos, se hacen buenas estimaciones de parámetros, todo converge muy bonito. El modelo, digamos que me sirve para, aquí se ve esta gráfica, creo que este corner lo podemos incluir en el paper, porque lo que me di cuenta es que los papers que han trabajado este tipo de modelos nunca hacen como digamos, como un buen muestreo de esos parámetros, y dicen, en verdad, estos parámetros que se encontraron son los que me sirven para esos movimientos propios. Y creo que en ese caso seríamos de los primeros que lo haríamos. Entonces, esta gráfica de este corner, digamos, se puede dar más tiempo para que quede mejor, pero da muy bueno, muy interesante. Yo todas estas gráficas te las voy a enviar al correo igual. Aquí en este caso, pues ya tienden a ser más circulares. Aquí está la distribución, esta es para blanco uno. Y aquí, en este caso, fíjate que aquí se tienen un histograma de probabilidades muy bonito,
y aquí se alcanzan a tener probabilidades altas, digamos que la más alta es 0,96. Entonces se ve que hay estrellas, obviamente, con alta probabilidad de pertenecer al cúmulo y baja probabilidad de pertenecer. Aquí está, en este caso son 539. Y lo mismo, diagramas color, magnitud y vectores de puntos. La gráfica que tú me habías pedido, aquí está la distribución espacial. Entonces, digamos que por este lado ya no nos preocupamos. Eso fue lo que básicamente hice en la semana de receso. Estuve trabajando en Villavicencio, allá, desde mi computador. Y pues ya llegando acá a la universidad, puse a correr de la oficina y ahí se demoró bastante, pero pues hace buenas estimaciones de esos parámetros. Esto es muy importante y lo que nos dice es que efectivamente los parámetros que calculamos son buenos. Lo bueno de este modelo, de esta forma, usando un Monte Carlos que nos da los errores, entonces pues es muy provechoso porque sabemos que los errores, si te das cuenta, los errores son muy chiquitos, lo que implica que el parámetro es una buena estimación básicamente de esa distribución. Eh, Eso por un lado. Lo otro que te quería contar es que estoy leyendo por ahí papers sobre cómo hacen, digamos, perdón, acá, miremos este no es. Eh, digamos que implementando modelos de clustering usando datos del Gaia. Entonces estoy viendo papers que hacen también como unas estimaciones usando clustering, machine learning para eso. Y también pues estoy leyendo el paper que tú me enviaste, que es de Another Star Clustering de Lars Meridian y Cloud Age Gap. Entonces, pues muy interesante, me faltan leer algunas cosas. Lo otro que te quería comentar es sobre, digamos que el modelo de IBISCAD, porque pues tenemos ahí como dos formas de escoger los parámetros, ese epsilon y ese mínimo de puntos. Digamos que la eficiencia del algoritmo en sí depende del epsilon, del mínimo de puntos, digamos que no tanto, pero pues hay que saber escoger un epsilon adecuado. Entonces tenemos dos formas, una es el codo y la otra es haciendo un muestreo de los parámetros en esas 5 dimensiones. Entonces, pues estoy ahí leyendo un poco sobre eso para, digamos que hacer buenas estimaciones de esos parámetros, de ese parámetro de epsilon viene siendo el radio de esas, digamos que esas vecindades en cada punto del algoritmo de DISCAN para poder ir actualizando digamos, el paper y poder ir completando un poco más la información que para hacer esos, digamos, esas estimaciones de miembros usando clustering. Respecto al paper, pues el paper ya se ve muy bien. He hecho algunos cambios, sobre todo en la parte del modelo de movimientos propios, eh, contando un poco lo que se hizo, que básicamente uno lo que hace para estimarlo es usar el logaritmo del likelihood, la función que es esta, y maximizar eso. Encontrar los parámetros que maximizan esa probabilidad, básicamente. Eh, y pues el DIVISCAN, que es lo que hay que, digamos que, tener cuidado un poco para lograr hacer una buena estimación de esos parámetros. Eso era lo que te quería comentar. Eh, yo te voy a enviar un correo con la gráfica del corner para que veas cómo van los parámetros, dan muy bonitos. Para algunos de los como creo que puede ser para las Pléyades. Y, y eso es lo que he hecho. Sigo leyendo sobre clustering, sobre los algoritmos de clustering. También estaba pensando en de pronto si podíamos probar otro algoritmo. De pronto, no sé, estaba viendo que este algoritmo de HDBSCAN es un método jerárquico de DBSCAN, porque pues DBSCAN no lo es, pero este HDBSCAN sí lo es. Entonces, digamos que eh, podríamos probar qué tan bueno es ese algoritmo para los datos que tenemos también. Y pues ya después decidir, nos vamos a quedar con, digamos, por ejemplo, DIVISCAN y vamos a escoger los parámetros del algoritmo de esta forma y eso es lo que vamos a dejar en el paper, digamos, como para ya ir aterrizando un poco las ideas que tenemos por ahí. Eso es lo que te quería comentar y
Y pues espero, digamos, la otra semana, pues mostrarte todo esto de pronto en la reunión que tengamos. Pues nos estamos hablando, Alejandro. Gracias. Chao.